en los siguientes 80 minutos vamos a hacer una pequeña parte de fisiopatología ovárica y solamente vamos a tomar tres temas: dismenorrea, amenorrea y el síndrome de ovario poliquístico. Entonces vean, cuando dentro de la patología común y frecuente en ovario poliquístico, a la cabeza está la dismenorrea, ¿no? Dolor pélvico crónico de origen ginecológico que solo está presente en el periodo menstrual. Otros lo llaman calambres, como cólicos menstruales, pero afecta a un gran número. Segundo, esto es para que vean lo que se pensaba antes de la dismenorrea, que llamaban pues las pacientes histéricas, que terminaban incluso en ataques de convulsión por el dolor, ¿no? Y como cosa curiosa, para 1700 la cura de la dismenorrea era el masaje clitoriano, hecho por el médico en la casa de la paciente. Llegaron tarde, pues han llegado 200 años. Ahora bien, la dismenorrea puede ser primaria cuando no se conoce la causa que genera el proceso, y dismenorrea secundaria cuando encontramos una causa que genere el proceso. Tengo una paciente que tiene dolor en la menstruación y escudo que tiene endometriosis, esa paciente tiene dismenorrea secundaria. Una paciente que tiene una pélica inflamatoria y hace cólicos menstruales en la menstruación, esa es dismenorrea secundaria. Pero cuando no encuentro la causa, a eso le llamo dismenorrea primaria. Y básicamente se establecen 4 grados. Grado 0 es aquella que no tiene oral, raramente afectada, tolera el dolor, a veces usa analgésicos, ¿no? El grado 2, poco más afectación, aquí sí hay efectos sistémicos ligeramente, pero hay dolor, necesita tomar medicación. Y el grado 3 es definitivamente el grado intenso, la paciente tiene problemas en su actividad laboral o estudiantil y necesita, ¿no?, esto de analgésicos. Acá, cuestión de memoria, todas las causas. O sea, cuando una mujer tiene dolor que le asumen como dismenorrea, vamos a ver si es un problema de causa ginecológica, si es un problema de causa urológica o si es un problema de causa gastrointestinal. Y finalmente, si se trata de un problema muscular o un problema que corresponde a articulaciones y huesos, ¿no? Y finalmente, la paciente, como muchas mujeres, están locas, entonces causa psicológica. Las causas, no sé. O sea, no asumí que deben. Segundo, desde ahora metes en la cabeza el gran mito: el ovario no duele. Y ustedes van a escuchar de colegas y de no colegas, dicen: ¿qué tienes? Dolor de ovarios. Y el ovario no duele. Es prevalente la enfermedad, si miren ustedes, estudio hecho en diferentes poblaciones. México, adolescentes, 67% con dismenorrea, ¿no? Estados Unidos, 85%, Australia, 80%, Turquía, 57%, Singapur, 51%, Nueva Zelanda, 53%, Suiza, 72%. Es decir, es prevalente. Ahora, este es un estudio argentino en el que se hace todo, lo tomé justamente porque fue hecho en mujeres que estudiaban medicina y que estudiaban psicología. ¿No? Ahí ven ustedes básicamente edad media 19 años, 82% de medicina y 17% de psicología. 92% tenían dismenorrea. Y lo que llama la atención es que edad de inicio de menstruación, tiempo de duración del ciclo, severidad del dolor, no, casi se mantenía. Hay mucha significancia ahí. Ahí está.
Esto era lo que nos interesaba, ¿no? La dismenorrea genera trastornos en la vida social y laboral de la que la sufre. Entonces vean ustedes, 30% de mujeres tenían ausentismo a la universidad de un día, un 12% 2 días, un 8% 3 días y un 5% 4 días de ausentismo laboral. Por cual problema. Y cuando vemos factores de riesgo, de frente, vean ustedes. ¿Quiénes tenían dismenorrea? Aquellas que tenían un índice de masa corporal menos de 20, o sea, las flacas. Si el periodo le duraba más de 5 días, ¿no? 18% si fumaban tabaco, si consumían café, si usaban anticonceptivos, si la mamá tenía dismenorrea, ella también la tenía, ¿no? Se hacían ejercicio y inicio de relaciones sexuales. La mitad de las que tenían relaciones sexuales desarrollaban dismenorrea. Datos sí salidos. ¿Cuál es el problema para nosotros desde el punto de vista médico? 1. Prevalencia 20 a 90%. Todo proceso sobre el 20% es un problema de salud pública. Tiene que ver con aspectos socioculturales, ahorita lo vamos a ver, y esto es lo importante, altera la calidad de vida. La medicina antigua era una ciencia que se usaba para que la gente no se enferme. La medicina en la actualidad es una ciencia para mejorar y mantener calidad de vida. Entonces son los conceptos que han cambiado. Y lamentablemente quien tiene dismenorrea tiene incapacidad, ausentismo laboral. Ahora, ¿qué se encontró en aquellas mujeres con dismenorrea primaria? Que la dismenorrea se producía por contracción de la musculatura uterina. ¿Quiénes contraen ayudan del útero? Los ocitócicos. ¿Qué ocitócicos tenemos básicamente? La oxitocina, más importante, las prostaglandinas y los caloides ergóticos o los del cornezuelo del centeno, ergotamina y ergobastina. Sin embargo, la oxitocina y los alcaloides deben de tener receptores y esos receptores solo se encuentran en úteros gestantes. Por lo tanto, en una mujer que tiene dismenorrea, como está gestando, no interfiere. ¿No? Los únicos elementos que en ese caso nos interesan es las prostaglandinas y ahí trabajamos. Ya sabemos nosotros que cuando se produce la ruptura de las células endometriales durante la menstruación, se libera gran cantidad de fosfolipasa y esa fosfolipasa va a permitir que se produzca el ácido araquidónico, que es el principal elemento para la formación de las prostaglandinas. Entonces, los ácidos grasos pueden recurrir o por la ciclooxigenasa y peroxidasa dan endoperóxidos que me van a producir prostaglandinas y tromboxanos, la vía metabólica cíclica. O por efecto de las lipoxigenasas me dan los leucotrienos, o por las epoxigenasas me dan los hidráxidos, los hidroxioperóxidos, que es la famosa metabólica lineal. A nosotros nos interesa la metabólica cíclica. Las prostaglandinas, ven ustedes, acción evanescente, actúan y desaparecen. No se almacenan ni se preforman, solo se forman en el momento en que producen su acción, ¿no? Y actúan solamente en el tejido que las producen, por eso que el efecto prostaglandínico solo se da en útero, ¿no? O son mediadores fisiológicos o dan respuesta farmacológico y normalmente nunca actúan solas, sino actúan de a pares. Entonces, si tenemos los ácidos libres por efecto de COX-1 o COX-2, que son las enzimas que nos interesan, tenemos las prostaglandinas. Y esta donde va a actuar en tejido blanco siempre y cuando tenga receptores o sus enzimas van a generar los metabolitos respectivos. Entonces las prostaglandinas básicamente se sintetizan en el endometrio y en miometrio. ¿Cuándo? En la segunda semana del ciclo menstrual, pero en la segunda parte. Y también se producen en las membranas fetales. Por eso que vamos a ver que cuando ya tenemos un feto a término y se rompen las membranas, estas liberan prostaglandinas y esto genera el inicio de un trabajo de parto pretérmino. De los fármacos no vamos a hablar porque no nos interesa, farmacología es fácil. Ahora bien, mucho.
Entonces, básicamente hemos dicho que los fosfolípidos, por efecto de la fosfolipasa A2, ácido araquidónico. Y de aquí, el ácido araquidónico o la vía de la ciclooxigenasa para endoperóxidos y las prostaglandinas, o la lipoxigenasa para producir los leucotrienos. En el caso nuestro nos interesa la vía de la ciclooxigenasa. ¿Qué tenemos? COX-1 y COX-2. La COX-1 constitutiva en todas las células, menos en los glóbulos rojos, tiene que ver con homeostasis del organismo y protección de mucosa, ¿no? Y puede aumentar 2 a 3 veces. La COX-2 es la inducible, es la que se va a producir en el proceso inflamatorio infeccioso que se puede dar, ¿no? Y se encuentra pues en diferentes estructuras. Todo proceso inflamatorio, y puede expresar hasta 80 veces su valor, mientras que este solamente duplica o triplica, ¿no? Durante 40 años trabajamos COX-1 y COX-2 y tienen sus estructuras, no voy a entrar a detalles para no jalar, y tenemos ahora COX-3. No está muy bien definido qué acciones tiene el ser humano, pero sin embargo ya se encontró COX-3 básicamente en el sistema nervioso del ratón, ¿no? En riñón, corazón de ratón y en células epiteliales del intestino humano. Lo tenemos, ¿qué función tiene? Aún no sabemos, pero existe. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa, fisiopatología de la dismenorrea. Entonces, la dismenorrea básicamente va a obedecer a factores externos del medio, ¿no? Familia, cultura, estrés y estatus social. Es decir, ¿no? Hay familias generadoras de dismenorrea. Hay sociedades generadoras de dismenorrea. Y hay grupos sociales que creen que la dismenorrea le da estatus social. ¿Mangas? Entonces tiene estatus social, por un lado. Segundo, esos factores externos tienen que ver con factores psicológicos, personalidad. La dismenorreica tiene su propia personalidad, es diferente, ¿no? Puede haber conflictos de interés y juego de identificación. Muchas mujeres no se identifican plena y completamente como mujeres, pese a que son mujeres. La menstruación, que es un proceso eminentemente femenino, las hace recordar, oye, tú eres mujer. Y producto de ese conflicto que ellas no quieren, entre comillas, ser mujeres, se desencadena el problema de la dismenorrea. Y tenemos factores que tienen que ver con elementos constitutivos, las prostaglandinas que hemos visto y lo que hemos descubierto es un desbalance entre progesterona y estradiol. Recuerden que cuando se produce la menstruación, los niveles de progesterona disminuyen. Y esa baja de progesterona es la que va a facilitar el aumento de prostaglandinas. Y ven, los tres elementos básicamente están relacionados entre ellos. Ahora bien, sigamos. Entonces, cuando se hace el estudio en dismenorrea primaria, se encuentra que las mujeres que desarrollan dismenorrea tienen una presión intrauterina aumentada con respecto a aquellas mujeres que tienen menstruación sin ningún tipo de dolor. En rojo, mujeres con dismenorrea; en blanco, mujeres sin dismenorrea, y ven ustedes la diferencia que hay de presión intrauterina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los fosfolípidos que se liberan en el momento de que el endometrio empieza a ser desfaselado, básicamente trabaja la fase de del araquidónico con COX-2. Tenemos la prostaglandina F2-alfa, lo más importante, el tromboxano A2, que se une al receptor, actúa fosfolipasa C, aumenta el calcio y tenemos la contracción del músculo uterino. Por lo tanto,
el dolor, ¿no? La fase de relajación casi no existe, o si se da, se da en menos cantidad, y como predomina contracción, aumenta la presión, eso genera anoxia en las células musculares y eso genera el dolor intenso tipo cólico. Entonces, en dismenorrea tenemos leucotrienos porque van a ayudar al proceso inflamatorio. ¿Cuáles de ellos? Leucotrienos C y D. Las enzimas, definitivamente la fosfolipasa A y el COX-2, que son los dos importantes. Y en cuanto a estrógenos y progesterona, se ha visto que la síntesis de prostaglandinas se estimula por estrógenos y se inhibe por progesterona. Si no hay progesterona, mayor cantidad de prostaglandinas. Y básicamente la COX-2 tiene control hormonal indirecto. ¿De quién? De estrógeno, que lo aumenta, y de progesterona, que lo disminuye. Entonces, ¿qué hemos encontrado en estas pacientes? Uno, que hay una diferencia en producción endógena de progesterona. Segundo, un incremento de prostaglandina F2-alfa, y esos dos me llevan a un incremento en la presión intrauterina. Y entonces, si tengo la fisiopatología de la dismenorrea, sale sencillamente el manejo que le voy a dar. A esta paciente le voy a dar antiprostaglandínicos, si es que quiero trabajar a ese nivel. A esta paciente le voy a dar elementos que le aumenten su progesterona, y de esa forma estoy evitando que la paciente tenga dismenorrea. Listo, se acabó fácil. Amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Ausencia de menstruación. Tenemos tres tipificaciones. Uno, amenorrea es el proceso cuando no hay menstruación, aunque ¿sí? Esto es lo que pasa en la San Martín. Todos los sistemas no funcionan. Comienza con los equipos, termina con los alumnos y acaba con los profesores. Bueno, entonces, ¿qué es amenorrea? Mujer que tiene 14 años no tiene menstruación, aunque tenga caracteres sexuales estén ausentes o retrasados. Esa es una mujer con amenorrea. Como nunca la ha tenido, amenorrea primaria. ¿No? Tiene 16 años, ha desarrollado caracteres sexuales secundarios, pero no tiene menstruación. Amenorrea. Y finalmente, digo, aquella mujer que ya menstrua y que no presenta menstruación, por lo menos una duración de 3 periodos me voy al antiguo. Que tampoco funciona. Entonces ven, mujer con menstruación establecida manifiesta ausencia de menstruación durante un tiempo equivalente a 3 ciclos o cuando ha persistido por más de 6 meses. Y aquí comenzamos que hablamos mal. Porque 3 o 4 días de no tener menstruación no es amenorrea, eso es atraso menstrual. Entonces, si no es, señor, ¿usted cada qué tiempo menstrua? Cada 28 días. ¿Y hace cuánto tiempo no menstrua? Hace más de 60 días que no menstruo. Ah, recién tiene amenorrea. Pero la mujer dice, doctor, me tocaba menstruar el 28 de agosto y estamos a 8 de septiembre y no menstruo, tengo amenorrea de 8 días. Sonsa, tienes atraso menstrual. ¿No? Eso es importante. Ahora, la amenorrea puede ser por su presentación. Si nunca ha tenido menstruación, amenorrea primaria. Si tuvo menstruaciones y ahora no la tiene, amenorrea secundaria. Punto. Puede haber una amenorrea verdadera, es decir, la mujer no menstrua. Y puede haber una amenorrea falsa, ¿no? La mujer menstrua, pero el contenido no tiene por dónde salir, porque tiene un tabique vaginal transverso o porque tiene un himen imperforado. Esa mujer que
todos los meses se queja de dolor cólico, no tiene nada más, esa de repente lo que tiene es un IME perforado y la menstruación se va quedando dentro de la vagina y eso es una menorrea falsa. Y luego, clínicamente, una menorrea es fisiológica en una mujer que todavía no ha desarrollado pubertad, premenárquica, una mujer que está embarazada no va a menstruar fisiológicamente y una mujer que ya pasó de los 50 años y que es menopáusica tampoco va a menstruar. En ese caso, esa es una menorrea fisiológica y luego la que sí nos preocupa, la amenorrea patológica, la que hay un problema por estructura o un problema por función. Esperov, que es el padre de la endocrinología ginecobstétrica, él establece que básicamente hay 4 compartimentos para explicar o tratar de entender el proceso de falta de menstruación. Compartimento 1, lo más bajo, canal genital. Compartimento 2, ovario. Compartimento 3, hipófisis. Y compartimento 4, hipotálamo, ¿no? Lo vemos aquí mejor para los que no entienden. Tenemos los 4 niveles, ¿no? El compartimento 1 es trastornos del útero o de vagina. Compartimento 2, trastornos de ovario. Compartimento 3, trastornos de hipófisis anterior. Y el compartimento 4, trastornos del sistema nervioso central o trastornos hipotalámicos. Cuando una mujer no menstrua, yo no sé si es por el compartimento 1, por el 2, por el 3 o por el 4. Sería cuestión de descubrir. Ahora bien, si vemos compartimento 1, que tiene que ver con útero, la causa más frecuente es el síndrome de Asherman, que es la destrucción química o mecánica de la capa basal del endometrio, lo que me genera una sinergia uterina. No hay capa basal, no hay endometrio que crezca, no va a haber endometrio que caiga. Amenorrea. O pueden ser las famosas anomalías del conducto de Müller, como digo, a la cabeza el ano imperforado. Vamos a ver que cuando la vagina se forma, el tercio superior se forma de cuello para abajo, mientras que de cloaca para arriba se forman los otros 2 tercios de vagina, y entre ambos tercios, cuando se juntan, hay un tabique que luego desaparece. En otras mujeres ese tabique no desaparece. Esa mujer va a menstruar, pero como es el tabique, no deja pasar el contenido, un problema de interrupción de continuidad vaginal. Y le contaba a ustedes el caso del himen imperforado, ¿no? La mujer que tiene trastornos, sí, todos los meses tiene un dolor y de pronto le encuentran una masa, se llama la masa central suprapúbica, ¿no? La ve un cirujano y dice, bueno, hay que operar. Pero antes de operarla, pasa por ahí un ginecólogo y cuando separa los labios se encuentra el himen imperforado, completamente a tensión, de un color negruzco violáceo, hace un corte con el bisturí y empieza a salir todo el contenido de las menstruaciones de los últimos 2 años, ¿no? Sale como si fuera mazamorra morada, incluido guindones, entonces todo eso. Recuerden ustedes además que el útero se forma de los 2 cordones sexuales, el derecho y el izquierdo, para generar una adecuada función. Entonces, yo no sé si en el trastorno, en el desarrollo de esta paciente, hemos tenido, por ejemplo, el hecho de que no se juntaron los 2 hemiúteros y tengo el útero didelfo, o se juntaron en forma incompleta y tengo el útero bicorne, o finalmente el útero arcuato. O a veces un solo lado se desarrolla y el otro lado no se desarrolla, o finalmente tenemos desarrollo irregular del cuerpo. Entonces todo esto va a generar problemas para la menstruación, es trastorno de la parte uterina. Y luego tenemos el famoso síndrome, todo el mundo le llama síndrome de Rokitansky, pero el nombre concreto es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, es decir, una ausencia o agenesia de vagina. Una mujer normal, XX, tiene todo, sus hormonas, no tiene útero, y si no tiene útero, nunca va a menstruar. Recuerden que problemas uterinos
están asociados a problemas renales y esqueléticos. Estas pacientes, además de la agenesia, pueden tener problemas de riñones multiquísticos o riñones en herradura o doble sistema bilocaliciar, por eso que hay que estudiarlas, ¿no? Entonces ven ustedes, en un caso de Rokitansky, hay vagina, una pequeña vagina, una fosita, y al fondo vaginal no encontramos cuello. Es decir, que esa es un Rokitansky, ¿no? Listo. Otro es la feminización testicular o el síndrome de Morris, llamado la insensibilidad a los andrógenos. Es decir, es una persona con fenotipo femenino, pero que no tiene, tampoco no se le encuentra útero. ¿Pero por qué es Morris o por qué insensibilidad a los andrógenos? Ojo, este es un 46XI, es un varón. En la parte de fisiología yo expliqué que el diferencial para un fenotipo es el cromosoma Y. Ese cromosoma Y me genera testosterona, y esa testosterona debe actuar si es que los receptores de testosterona tienen actividad biológica. En el síndrome de Morris no hay actividad de los receptores. Por lo tanto, es como que si no tuviera testosterona ese feto. Y si un feto no tiene testosterona, que es el diferencial, ¿en qué se transforma? En mujer. Y nace un fenotipo femenino, pero es un XY, el famoso síndrome de Morris o feminización testicular. Miren, esa señorita tan bonita es un varón, es un XY, es un síndrome de Morris. Naomi Campbell, que muchos la conocen, una muy buena modelo, es un Morris, es un hombre, ¿no? Entonces eso es importante, así que le tenía su póster, sáquenlo. Como ven ustedes, el problema es el gen que codifica el receptor de andrógenos, ¿no? El gen Q11-12. Con lo típico de estas personas son altas, desarrollo mamario bastante adecuado, no tienen vello axilar, no tienen vello púbico. Eso es lo típico, ¿no? Entonces, ¿no? Vean ustedes, es rara, pero se va a dar, ¿no? Tiene ovario, no tiene. ¿Por qué? Porque él tenía XY, tenía testículos, y el testículo que tenía, ¿qué fueron? El factor inhibidor mülleriano, ¿no? Y ese testículo, así atrofiado que está, puede producir testosterona. Generalmente es aquella mujer pues que viene con el esposo, ¿no? Serumista, que se ha casado y dice, doctor, me he casado y no puedo tener hijos, hágale mi estudio. Mujer, 1,80 m, alta, desarrollo mamario muy bueno, no hay vello axilar, no hay vello pubiano, no menstrua. Y le digo, ¿la mamá de algo? Sí, doctor, me han operado de hernia inguinal bilateral. No, eran los testículos atrofiados que se les había quedado en la ingle. Le hacemos el estudio, le hacemos un cariotipo y es cariotipo XY. Entonces decimos, colega, te has casado con Lalo, no con Lola. Listo. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Altas, coides, mamas voluminosas, no hay vello axilar, no hay vello pubiano. Síndrome de Morris. Seguimos. ¿Qué hago entonces? Tengo dos seres humanos de aspecto femenino. Ninguno de las dos tiene útero. Puede ser un Rokitansky, puede ser un Morris. ¿Qué hago? Le pido dosaje de testosterona. Si es un Rokitansky, es una mujer con valores normales de testosterona para mujer. Si es un Morris, la testosterona va a estar alta en valores normales para un varón, y en ese caso diferencio entre un Rokitansky y entre un Morris. Si seguimos, me voy al compartimento 2. En el compartimento 2, ovarios, lo más frecuente es el famoso síndrome de
Tanner, el famoso 45X0, ¿no? Una mujer de talla corta, ¿no? Que tiene torres en escudo, ¿no? El tipo coli, o sea, el cuello alado, paladar en ojiva, característico de baja estatura, cuello membranoso, paladar ojival, mandíbula pequeña, puede tener enfermedad cardíaca, anomalías renales, lesiones autoinmunes, ¿no? E incapacidad para estudiar fisiopato. Entonces, esa viene a ser un síndrome de Turner. De Turner. Y gusta de vestir guinda para hacer obstetricia. Entonces, esos son los problemas. Parecido al Tanner está el mosaicismo, es decir, mujeres de talla corta, amenorreicas, pero cuando hacemos el estudio encontramos que ellas tienen una variante mosaica de XXI, XXI, qué sé yo, ¿no? Entonces son variantes bastante raras. Sin embargo, una cosa que nos interesa y ver es el famoso síndrome de Sawyer, que es, o le llaman la digenesia gonadal pura. Vean, en el Sawyer es también un varón, o sea, es un XY que forma testículos. En el Morris, los testículos forman testosterona, como el receptor no funciona, se va al fenotipo femenino. En el síndrome de Sawyer, los testículos degeneran, o sea, se forman los testículos y los mismos testículos se atrofian. Entonces, si el testículo se atrofia, no hay testosterona y tenemos el problema de que va a salir un ser XY, pero que tiene características sexuales de una mujer. Acá ven ustedes, esta viene a ser un síndrome de Sawyer. Entonces, miren ustedes, en el Morris la mujer, entre comillas, es alta. En el Sawyer, las enanas de circo, así medias distróficas, con las caderas irregulares, ese viene a ser un Sawyer. Entonces, hay muchos Sawyer que pasan como mujer, muchos Morris que pasan mujer, y en sí no son. ¿Cuál es el problema del Sawyer? Que si la gónada que se ha fibrosado, se ha atrofiado, no la sacamos, fácilmente puede formar un cáncer, por eso que se les opera. Y luego, raro, nace una mujer XX y no forma gónadas, no forma ovario, la famosa agenesia gonádica. Y luego tenemos otra variante, el famoso síndrome del ovario resistente. Es una mujer, 46XX, tiene folículos ováricos, pero lamentablemente los folículos no responden a la acción de las gonadotrofinas. Y entonces no se forman óvulos. Si no se forman óvulos, no va a haber crecimiento endometrial y por lo tanto no hay menstruación. Son las pacientes pues, que a veces vienen por problema de infertilidad y que como tienen problemas en los receptores, tampoco responden al tratamiento con inductores de ovulación. Y junto con eso viene la insuficiencia ovárica prematura, o lo que le llaman la menopausia precoz. Ya vimos nosotros que la menopausia se producía por la desaparición de la reserva ovárica. Y en estas personas hay un aumento en la velocidad de desaparición. No se sabe la causa exacta, pero se encuentran problemas virales o agresión física o autoinmune. Me explico. Yo tuve una paciente en mi hospital, una interna de odontología de 28 años. Me consulta porque hace 4 años que no menstrua, tiene la piel seca, tiene bochornos, o sea, toda la sintomatología de una menopáusica. Le hacemos el estudio, salía todo para menopausia. ¿Qué había pasado? Esta chiquita nació con displasia congénita de cadera. Y el médico que la vio le mandaba sacarse placas de articulaciones de cadera cada 6 meses durante 7 años. ¿Y qué es lo que está pasando? Esa radiación que está recibiendo para tomar la placa me está dañando ovario. Y entonces la radiación X me destruyó la reserva ovárica y por eso esa interna a los 28 años ya era menopáusica. Y acá viene la recomendación. Cuando ustedes sean internos,
y hagan pediatría. Como son tan buena gente, dicen, yo bajo con mi chiquito, con mi bebito, mis 2 pacientitos a tomarle la placa de tórax. Perfecto. Pero al chiquito dicen, no te muevas, no les hace caso. Entonces dicen, ¿qué hacen? Ya, yo lo agarro y usted le toma la placa de tórax. Entonces lo agarran, ¡pum! Viene el disparo para ver si el chiquito tiene neumonía y el disparo, ¡plum!, para los ovarios de mi interna o para los testículos de mi interna. Pero como no lo hacen una sola vez, sino a veces a la semana bajan 3 veces y pediatría son 3 meses de rotación. Entonces digo, ¿vas a bajar a mi interno? ¿Dónde vas? Voy a placa de rayos X. ¿Ya tienes calzón de plomo? No, entonces no bajas. Porque tienen que cuidar luz. ¿Correcto? Entonces, la menopausia precoz o la falla ovárica prematura, desaparece la función ovárica. ¿Cómo se acuerdan? Valores de FSH por encima de 30. Tiene 40, esa mujer tiene el problema de falla ovárica. Miren, afecta ¿cuánto? 5% de mujeres. Mujeres menores de 30 años. Hay que hacerle el estudio respectivo. Subo, compartimiento 3, hipófisis. Primera causa, aumento de cantidad de prolactina, la llamada hiperprolactinemia. Cuando normal la prolactina, dependiendo de los laboratorios, hasta 20 picogramos por mililitro. Eso es normal. Pero tengo una paciente que viene y tiene 35, 40. Esa paciente tiene una hiperprolactinemia. ¿Y por qué no menstrua? Porque la prolactina me bloquea los picos de GNRH. Si no hay picos de GNRH, no hay función ovárica, no hay ovulación, no hay menstruación. Y además, por efecto de la prolactina, empieza a producirse secreción láctea. ¿Correcto? Ahora, dos cosas. Si mi paciente tiene menos de 100 picogramos de prolactina, considero que eso es una hiperprolactinemia simple. Pero si tiene por encima de 100, hay que pensar en un prolactinoma, es decir, tiene un tumor que está produciendo prolactina y en ese caso le pedimos resonancia magnética. Si la tumoración mide menos de 1 centímetro, es un microadenoma. Y si mide más de 1 centímetro, eso es un macroadenoma. Sea micro o sea macroadenoma, tenemos que darle tratamiento. Recuerden que la prolactina es la única hormona que no tiene factor liberador, pero sí tiene factor inhibidor, que es la dopamina. Entonces, cualquier sustancia que facilite efecto de sustancias dopaminérgicas, me van a ayudar para que el macroadenoma se reduzca o el microadenoma desaparezca. ¿Correcto? Entonces, en condiciones normales, el síndrome completo de hiperprolactinemia es una paciente que no tiene menstruación, no tiene ovulación y que tiene secreción láctea espontánea por pezones. Característico. Eso es su causa de... Sigo subiendo, ¿no?, de la hiperprolactinemia, y hemos visto lo que les decía a ustedes, y todavía se habla del famoso síndrome de la silla de Turca vacía. Recuerden que cuando tenemos las meninges que van a tapizar el piso de la bóveda craneana, en la zona de la silla turca tiene que haber un repliegue de dura madre para que no se meta la aracnoides. Si no se forma ese repliegue, la aracnoide se mete en la silla turca y desplaza a la hipófisis hacia la parte superior. O sea, no solamente la desplaza desde el punto de vista anatómico, sino que funcionalmente la altera. Y como antes no teníamos resonancia ni tomografía, sino solamente rayos X, cuando se tomaba la placa a la paciente con amenorrea y con alteraciones, se encontraba que la silla turca se encontraba vacía, no estaba ocupada, y se le llamó el síndrome de la silla turca vacía. Ahora sabemos que es porque no se formó el diafragma celular, ¿no? Y estas pacientes son amenorreicas, obesas y tienen amenorrea y galatorrea. Sigo subiendo y me voy para arriba. Ya estoy con las amenorreas hipotalámicas. Debido a problemas hipoficiarios, ¿no?, o a situaciones de estrés, bajo peso o irregularidades previas. ¿Qué tenemos en este caso? ¿No? Las disfunciones hipotalámicas, la primera es la pérdida de peso excesiva. Para que una mujer menstrue necesitamos un peso definido y una proporcionalidad en grasa.
La loca del gimnasio que empieza a hacer ejercicios, va a perder su masa grasa y se queda con masa magra, y esa va a ser una de las causas para que no se produzca menstruación. Y aquí el elemento importante que vamos a ver es la leptina y el neuropéptido I intervienen en eso. Entonces, como ven usted, el neuropéptido I bloquea los receptores de las neuronas del núcleo AR4. ¿Y por qué el AR4? Porque el AR4 sintetiza GnRH. Si me bloqueo el núcleo AR4, no sale GnRH y por lo tanto no hay función ovárica, se presenta la amenorrea. La otra es la famosa anorexia nerviosa, ¿no? Aquella mujer que cree que está gorda y deja de comer y deja de comer. En este caso, en estas mujeres, o pierden el 25% de su peso, una parte del peso, o el peso está 15% por debajo de lo normal para su edad y su estatura, ¿no? Vamos a ver que en estas pacientes las gonadotrofinas van a estar bajas, como si fuera una pubertad en 30 años, pero FSH, cortisol, prolactina, TSH, T3 inversa están en valores normales. Y la alteración básicamente es el neuropéptido I. El otro, cuando decía el ejercicio y amenorrea, no. ¿Qué es lo que pasa en mujeres normales que empiezan a hacer ejercicio y pierden su grasa corporal? ¿No? Pues estas mujeres van a hacer y probablemente amenorrea. Caso de las tenistas cuando están en competencia, de las voleibolistas, o sea, cuando se va a competencia llevan todo menos toallas higiénicas porque no las van a necesitar. Ocurre que el ejercicio disminuye gonadotrofinas y aumenta prolactina. Solo con eso ya tenemos problemas de amenorrea, ¿no? O con el crecimiento, testosterona, ACTH, esteroides suprarrenales y endorfinas aumentan su secreción y disminuyen depuración, por lo tanto aumentan, ¿no? La grasa corporal disminuye y en esta grasa los estrógenos se convierten en catecolestrógenos, y como no hay grasa, tampoco tengo conversión de catecolestrógenos, ¿no? Típico del ejercicio. Y luego el famoso síndrome de Kallmann, es rarísimo, amenorrea y anosmia, que es una paciente que tiene problemas de malformación en la zona de la parte del piso de las fosas nasales, y entonces se daña los nervios olfativos y se daña la hipófisis, tenemos pues amenorrea y anosmia. ¿Ven? Desarrollo sexual infantil, cariotipo XX y es incapaz de percibir olores. Punto. Ahora bien, otra forma de clasificar las amenorreas pueden ser centrales, gonadales o genitales. Si quieres vamos de arriba para abajo, de abajo para arriba. Miren. En una amenorrea genital el problema es de útero-vagina. Como el problema es de útero-vagina, no es problema de ovario. ¿Y quién produce el ovario? Es estrógeno. Los estrógenos van a estar normales. Tampoco es problema de hipófisis y por consiguiente FSH y LH van a estar normales. Me voy a un problema de gónada, de ovario. Es decir, el ovario no produce estrógeno, que voy a encontrar estrógeno bajo. Y como la hipófisis está bien, para que ese ovario funcione, le empieza a dar mayor cantidad de gonadotrofinas y voy a encontrar FSH y LH alta. Y finalmente, puede ser una paciente cuya amenorrea es central. Este es un problema de hipófisis de hipotálamo. No lo sé. Por lo tanto, lo que voy a encontrar es que FSH y LH van a estar bajas porque no hay quien las produzca. Y si FSH y LH están bajas porque no hay quien las produzca, tampoco van a estimular al ovario para que se produzca estrógeno, y entonces tengo el estrógeno bajo. Entonces, solamente jugando con esas tres hormonas uno puede saber si la lesión es debajo de ovario o de arriba, ¿no? Pero mejores dos cosas. Tenemos amenorrea primaria y amenorrea secundaria. Les explico rápidamente lo de amenorrea primaria. Viene una paciente, nunca en su vida ha menstruado, amenorrea primaria. ¿Qué hago con ella? Historia clínica y examen físico. Me voy a lo más importante. ¿Qué me interesa?
caracteres sexuales secundarios presentes. ¿Están presentes o no están presentes? No están presentes, ¿no? A esta paciente le pido LH y FSH para ver cómo están según otros fines. Si la LH y la FSH están bajas, quiere decir que hipófisis hipotálamo no produce. ¿No? Esta paciente, entonces, ¿para qué tengo LH y FSH? Para que estimulen a la gónada. Es decir, que esta gónada no funciona, es un hipogonadismo. Pero como los niveles de LH y FSH están bajos, va a ser un hipogonadismo hipogonadotropo. A otra paciente que no tiene caracteres sexuales secundarios, le pedí LH y FSH y me salió alta. O sea, sí hay función arriba. El problema entonces es el ovario. Esta paciente, como el ovario no funciona, sigue siendo hipogonadismo, gónada que no funciona. Pero los valores de FSH y LH están altos, este es un hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Qué hago con esta paciente que tiene hipogonadismo hipergonadotropo? Le pido un cariotipo. Cariotipo 46XX, o es un problema de agenesia gonadal o una disgenesia gonadal. Cariotipo 45X0, ese es un síndrome de Tanner, muerto el pollo. Otra paciente viene, sí tiene caracteres sexuales secundarios. ¿Tiene útero? Vamos a ver, le pido su eco. No tiene útero. Ajá. Si no tiene útero, le pido cariotipo. Si es XY o es XX. Si es XY, ese es un síndrome de Morris, insensibilidad a los andrógenos. Y si es un XX, una agenesia mulleriana, síndrome de Rokitansky-Kuster-Meyer-Hauster. ¿Tiene útero? Ajá. ¿Cómo está el contenido? ¿Hay obstrucción del sangrado? ¿Ese es un imperforado o tiene un septum vaginal? Ese es cuando tenemos una amenorrea primaria. Pero ahora tengo una amenorrea secundaria. Y esto es más fácil. ¿Cuál es la primera causa de amenorrea secundaria? Embarazo. Por lo tanto, toda paciente que viene con amenorrea secundaria, ¿qué le voy a pedir? Test de gestación. Si sale positiva, felicitaciones. Si sale negativa, sigo mi estudio. ¿Correcto? Así de fácil. Si no es embarazo, de repente la paciente tiene un problema de hiperprolactinemia, ¿qué le voy a pedir? Dosaje de prolactina. Y la otra posibilidad es que tenga un problema de hipotiroidismo, que le voy a pedir TSH. Entonces esa es mi triada. Amenorrea secundaria, prueba de embarazo, TSH, prolactina. ¿No? Entonces, si sale la prueba de embarazo positiva, te embarazada, te veo en 9 meses, fin del asunto. Si TSH me sale elevada, ese es un hipotiroidismo, manejaré el hipotiroidismo, regularé función ovárica, fin del asunto. Y si prolactina me sale elevada, manejaré la hiperprolactinemia a valores normales y la cosa se arregló. ¿Está bien? Listo. Pero ahora, entonces así es fácil. Pero viene la paciente, no tiene TSH elevada, no es hipotiroidismo, prolactina normal, no tiene prolactinemia, embarazo negativo, no está embarazada. ¿Y ahora qué hago con esta paciente? Empiezo a hacer el estudio. Cuando a mi paciente todo le salió normal, negativo, lo que voy a hacer con ella es pedirle la prueba de progesterona. Es decir, me acuerdo que en fisiología, cuando la progesterona caía, esa caída determinaba la esfacelación del endometrio. Entonces, eso va a hacer con mi paciente. Le doy progesterona por 5 días para elevar su nivel de progesterona. Al 5.º día no le doy nada. Y si no le doy nada, ¿qué pasa con la progesterona? Cae. Si la progesterona cae y tiene endometrio, va a haber menstruación. ¿Está bien? Entonces, le doy la prueba de progesterona, acá, y la paciente viene y me dice, doctor, menstrué. O sea, prueba de progesterona positiva. Ya no me caso, doctor. Perfecto.
Prueba de progesterona positiva. ¿Qué mujeres que no menstruan tienen la prueba de progesterona positiva? Aquellas mujeres que no ovulan, o sea, tienen un ciclo anovulatorio. Fin del asunto, se acabó. Le di a otra paciente la prueba de progesterona y, doctor, no he menstruado. Una semana y no he menstruado. Vea que esta paciente le da progesterona y el endometrio no ha caído. Ya sé lo que va a hacer contigo, madre. Te voy a dar un ciclo de estrógeno y progesterona para que tu endometrio crezca y después pueda caer. Y entonces, repito, prueba de progesterona positiva, paciente menstrua, eso es un cuadro anovulatorio. Prueba de progesterona negativa, no menstrua, a esta paciente le doy un ciclo o un mes de estrógeno, progestágeno. Y pueden pasar dos cosas, o no menstrua o menstrua. Si la paciente no menstrua, pese a que yo le he dado hormonas para que el endometrio crezca y el endometrio no ha crecido, quiere decir que ese endometrio no puede crecer. Eso se llama síndrome de Asherman. Dice mi diagnóstico. Pero aquella mujer que le di el mes de estrógeno progestágeno y ahora ha menstruado, quiere decir que sí responde su endometrio crece. Entonces el problema puede ser de ovarios o el problema puede ser de hipófisis hipotálamo. A esa paciente le pido LH y FSH. Y vean lo mismo. Si LH y FSH están bajas, quiere decir que arriba no se producen. Eso es un hipogonadismo hipogonadotropo, trastorno hipotálamo hipofisiario. Ya después lo estudiaré. Pero a esta paciente que no menstruó con progesterona, pero sí menstruó con estrógeno progestágeno y LH y FSH están elevadas, quiere decir que sí se está produciendo arriba, el problema es de abajo, un hipogonadismo hipergonadotropo por niveles altos de LH-FSH, o es una paciente con menopausia precoz, una paciente que ya no tiene ovarios. ¿No? Miren, ese es el algoritmo de amenorrea secundaria. Este es el test de gestágeno, decía usted para qué servía, ¿no? Pero lo mismo, incluso por ahí me va a decir un cargoso, doctor, ¿y cómo sé si es de hipófisis o de hipotálamo? Entonces, para saber si es de hipófisis o hipotálamo, hacemos el test de estimulación de GnRH. Le doy a la paciente 100 microgramos de GnRH para ver si su FSH y su LH se eleva. Si le doy la GnRH y FSH y LH duplican los valores, quiere decir que esa hipófisis sí produce. No es esto, test positivo significa hipófisis bien, hipotálamo mal. Si contrariamente el test es negativo, le di GnRH y no se produjo aumento de FSH y LH, el problema básicamente es un problema de hipófisis. Entonces manejamos esos niveles. Se acabó. Con eso acabamos. Ahora vean, entramos al último temita. Famoso Stein-Levendal, el famoso antiguamente síndrome de Stein-Levendal, ahora el famoso síndrome de ovario poliquístico. Vean ustedes qué bellos ovarios, dos ovarios con quistes de ovario, para que vean el tamaño de cada ovario, más o menos 8 kilos cada ovario. ¿No? Esa paciente bajó de peso en la operación 16 kilos. Y el problema cuál es, que vean ustedes, el síndrome de ovario poliquístico es el proceso endocrinológico más frecuente en edad reproductiva. Si bien el problema es aparentemente ovárico, porque hay anovulación, se asocia a otras enfermedades. Es tanto el hirsutismo que este es un cuadro pintado, ¿no?, de la mujer barbuda que está lactando, ¿no? No es un hombre, una mujer barbuda. Ahora bien, miren, el ovario poliquístico hasta el 10% en Estados Unidos. En el Perú más o menos un 7% de la población tiene ovario poliquístico.
Si somos 3 millones de mujeres en edad fértil en el Perú, el 7% de 3 millones es una cantidad bastante grande para hablar de un problema de salud. Correcto. El ovario poliquístico es la causa más frecuente de anovulación y de presencia de hirsutismo o pilosidad corporal, ¿no? La prevalencia es, como Rotterdam, vamos a hacerlo ahorita, y el rasgo ancestral, ¿no?, presente desde que la mujer salió de la vejez y desde la primera mujer, ya una de sus hermanas sería barbuda y había ovario poliquístico. ¿Cómo diagnosticamos? Hay varios criterios. Para nosotros vamos a trabajar los criterios de Rotterdam, que se van a decir. Rotterdam, que dice que para que una mujer sea calificada como ovario poliquístico debe tener de 3 características, 2. Primera característica, oligomenorrea o amenorrea. Y esto se acompaña de no ovulación, de anovulación. Segundo criterio, hiperandrogenemia o hiperandrogenismo, es decir, aumento de andrógenos clínica o laboratorialmente. A la paciente dice, ¿por qué vienes, hija, doctor? Que mi marido me dice, lobo, ¿qué estás haciendo? La cantidad de vellos que tiene la hace que venga. Y tercero, ovarios poliquísticos en la ecografía. Entonces, cuando tenemos eso y la paciente no tiene otro problema, no es un Cushing, entonces es un ovario poliquístico. Ahora bien, vienen los grandes problemas. El hecho que una mujer tenga varios quistecitos no significa que es un ovario poliquístico. Cuando comienza el ciclo menstrual, lo he dicho, en el periodo de selección hasta 10 folículos pueden crecer. De tal manera que si yo le tomo una ecografía a una paciente que esté en fase de selección, le encuentro 8 folículos, no por eso voy a decir que tiene ovarios poliquísticos. Es decir, una mujer, para decir ecográficamente que tiene ovario poliquístico, 2 cosas. Primero, los ovarios son grandes, volumen grande del ovario. El máximo volumen de un ovario es 10 milímetros. Si tengo una paciente en la que le mido un ovario de 12, 14, 16 mililitros, ya tengo un primer criterio. Y el segundo, miren ustedes, presencia de 12 o más folículos entre 2 y 9 milímetros. Pero olvídense de lo que dice acá, más de 12 folículos. Entonces, 12 folículos más ovario agrandado, ovario poliquístico. Puede tener 18 folículos, pero el volumen ovárico es 8, es normal. No es un síndrome de ovario poliquístico. ¿Correcto? El problema, vamos a verlo así de sencillo, es un problema de disregulación de GnRH que va a generar aumento de LH, aumento de andrógenos, y esos andrógenos me generan todos los problemas que vamos a ver a continuación. Darán. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es la fisiopatología básica? Secreción elevada de LH. ¿Dónde actúa LH? LH actúa en la teca. ¿Y qué forma la teca? Andrógenos. Por eso lo típico es la presencia de andrógenos. Ahora, inicialmente el aumento de andrógenos es ovárico, pero después el aumento de andrógenos también es de la suprarrenal. Y aparece algo que ya hemos visto nosotros en teoría en estos días, resistencia a la insulina, lo que hace al síndrome de ovario poliquístico un proceso metabólico. Entonces, como ven ustedes, que tenemos ya visto mejor, vamos a encontrar en el hipotálamo de una secreción anormal de GnRH, lo que hace que aumente la LH y disminuya la FSH. Esa LH aumentada es la que va a generar el aumento de andrógenos a nivel ovárico. Luego vamos a ver que aparece la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina y la posterior hiperinsulinemia va a generar a nivel del hígado disminución de la proteína ligadora de hormona sexual. Y si no hay proteína ligadora sexual, va a haber más andrógeno libre, por lo tanto la androgenemia aumenta. Esos andrógenos a nivel del tejido adiposo
por efecto de la aromatasa, se van a convertir en estrona. Entonces, en una mujer con ovario poliquístico, pese a que su ovario no ovula, tiene niveles altos de estrógenos, pero no de estradiol, sino de estrona, que es el estrógeno periférico. Y vamos a ver, acá, que los andrógenos van a activar elementos de la piel que son los folículos pilosos y las glándulas sebáceas para producir los problemas dermatológicos característicos de hiperandrogenismo, ¿no? Nuevamente acá, para verlo así, entonces la alteración de GnRH me aumenta aún la cantidad de LH, me activa la TECA, la insulina elevada, sinergiza con la TECA, la insulina me modifica la acción del hígado y por lo tanto tenemos los problemas de mayor cantidad de testosterona libre. Entonces, el aumento de LH me aumenta la cantidad de testosterona, de androstenediona y de dihidroepiandrosterona, todos son andrógenos ováricos. Posteriormente, la suprarrenal también aumenta sus andrógenos, el sulfato de dihidroandrosterona, ¿no? Aumenta la dihidroepiandrosterona y aumenta la estrona, que es el estrógeno periférico que se forma en tejido graso. Ahora, tres cosas tenemos en el ovario poliquístico: hiperandrogenismo, insulinoresistencia y alteraciones del tejido adiposo. Rapidito. En el hiperandrogenismo hemos visto que hay disregulación de GnRH, activación del P50, vamos a verlo ahorita, rapidito. Este es el círculo vicioso de ovario poliquístico. Miren ustedes. Aumento de producción de andrógenos por la TECA, exceso de andrógenos, esos andrógenos se aromatizan a estrógenos en tejido periférico, se elevan los estrógenos. Esa elevación de estrógeno inhibe FSH. Si se inhibe FSH, no hay crecimiento folicular y se produce la anovulación, característica de las pacientes con ovario poliquístico. Ese estrógeno facilita que haya más LH. Esa LH aumentada genera más andrógenos y entonces entramos en el círculo vicioso del ovario poliquístico. Ahora, en el ovario existe un sistema que genera los diferentes tipos de hormonas sexuales. Es el famoso P4, el sistema P450C17, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Miren ustedes, que se activa, se facilita la hidroxilación, por lo tanto es más fácil que el ovario forme mayor cantidad de andrógenos. O sea, no solamente es andrógenos de TECA, sino son andrógenos que el propio ovario forma, ¿no? Y luego, en el ovario hay los famosos sistemas IGF. De todos los sistemas IGF, el IGF-1 es el único que se mantiene normal. Todo el resto de sistemas son sistemas que se alteran. Solamente que le quede el concepto, no vamos a entrar a hablar de cada sistema, ¿no? Entonces, todo esto que va a generar que el ovario tenga mayor cantidad de folículos preantrales, que no se desarrollen adecuadamente, que como la TEC es estimulada por la LH, voy a hacer hiperplasia de las células tecales, la granulosa no va a responder adecuadamente y por lo tanto pues el problema es de la TECA para la producción de andrógenos. Y entonces vemos generalmente, este es un ovario poliquístico con múltiples quistes, como digo, más de 12, 16, 18, característicos con hiperplasia de la TECA. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sé que hay hiperandrogenismo? Básicamente con el hirsutismo y el acné, la característica de la mujer, ¿no? Porque tiene mucho acné, la piel grasa. Entonces, ¿qué decimos? Cuando hay acné, más de 10 lesiones en la menarquia o una por respuesta a tratamiento, y para el hirsutismo hay una escala para hacer la calificación de hirsutismo, depende de la cantidad y en la zona en la que se encuentra, ¿no? Ya cuando hagan dermatología lo van a trabajar eso. Entonces, ¿quién me marca los niveles de hiperandrogenismo?
la testosterona. ¿Cuál es la evidencia del hiperandrogenismo? Testosterona, ¿no? Y la testosterona libre, porque no tenemos la proteína ligadora de hormona sexual, ya que el hígado, por efecto de la insulina, no lo está formando. Viene la insulinoresistencia, no voy a hablar mucho de eso, ¿no? Miren, en las pacientes se va a dar en el 70% de mujeres con índice de masa corporal aumentado y en el 50% de mujeres delgadas. Ya sabemos que el problema es señales post-unión insulina receptor por la fosforilación de la serina, ¿no? No voy a entrar mucho en eso porque ustedes ya lo han visto. El problema es que la insulina resistencia y no la hiperandrogenemia es la que me va a generar un factor a largo plazo, básicamente con el problema cardiovascular. Aquí vamos a ver. Entonces, la hiperinsulinemia va a hacer que el ovario no funcione adecuadamente y que aumente su nivel de andrógeno, testosterona. La testosterona me genera el hirsutismo, me genera la anovulación y la infertilidad. Ahorita vamos a verla. La hiperinsulinemia, vamos a ver que la característica es sobrepeso en las pacientes, acatosis nírica y daño de endotelio, ¿no? Con todo lo que ya hemos visto. La resistencia a la insulina, sabemos que nos va a dar enfermedad cardiovascular, retinopatía, endopatía, todo lo que hemos visto en los dos anteriores seminarios, así que lo paso. ¿Qué pasa con la insulina? Este es el problema. Frente a la resistencia a la insulina tengo hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia, como hemos visto, disminuye producción de proteína de hormona sexual, hiperandrogenismo. La insulina facilita, sinergiza con LH para que se produzca mayor cantidad de andrógenos, hiperandrogenismo. Y la insulina impide la maduración del folículo, por lo tanto tengo anovulación. Hiperandrogenismo, anovulación, síndrome de ovario poliquístico. ¿No? Entonces, ya acá viene el problema para la mujer. Si esta mujer logra poder embarazarse, lo que va a pasar que esta mujer con ovario poliquístico está sometida a estrés oxidativo, o sea, tiene radicales libres, tiene reactividad a oxígeno, y esto que me va a generar ovocitos de mala calidad, y la relación espermatozoide-ovocito va a ser anormal, lo que me va a generar problemas en fertilización. En el caso que se produzca fertilización, voy a tener problemas en la implantación del feto y en el crecimiento de ese producto. O no se forma adecuadamente el macizo embrionario, ¿no? O no se desarrolla el blastocisto y esto me genera lamentablemente daño o muerte y falla en implantación o abortos. Entonces le estamos quitando a la mujer su capacidad de reproducción. Y finalmente tenemos las alteraciones del tejido adiposo. Entonces miren, en estos pacientes hay resistencia a la lipólisis catecolinérgica porque no hay adrenoreceptores beta 2 y beta 3. Básicamente, acá tenemos. Todas estas son sustancias, son las famosas adipoquinas que aumentan, que se modifican en el ovario poliquístico. La leptina va a estar elevada, la adipoleptina reducida, la aumentina 1 disminuida, la bisfatina elevada y la resistina elevada o similar. ¿Está? Entonces, mujer con ovario poliquístico, tiene infertilidad, hiperplasia endometrial por los estrógenos, oligonovulación, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, apnea del sueño, hígado graso que no es dependiente de medicamentos, y depresión y desórdenes de ansiedad. Esto es lo nuevo que quería traerles a ustedes. Ahora sabemos que existe un nicho fetal que determina que esa mujer termine siendo un ovario poliquístico. Entonces, miren, hay una programación fetal básicamente dentro del útero. ¿Quiénes van a tener esas? Aquellas mujeres, perdón, aquellos fetos femeninos que tienen retardo del crecimiento intrauterino. O sea, es la mamá. Esa niña va a nacer, ¿no? Y va a tener una serie de trastornos, sea cuando es puber
cuando estén en edad reproductiva y menopausia, que ahorita la vamos a ver, siendo que esté en inglés, vamos a ver acá decía. Miren, se ha visto que el estilo de vida juega. Mujeres con un estilo de vida bueno, embarazo normal, crecimiento intrauterino perfecto, niños con buen peso, no, todo normal. Mujeres con alcohólicas, fuman, comen como vikingos, esas es lo que van a tener pues problemas de bajo peso al nacer, niños con bajo peso, obesidad, hipoinsulinemia, ¿no? Hiperandrogenismo, trastornos placentarios. Eso es lo que se ha visto. Entonces, se ve que para que una persona haga ovario poliquístico, tiene que haber una programación fetal que está dada por el nicho de gestación. Tiene que haber factores ambientales que intervienen y tiene que haber disposición genética. Entonces, una mujer que en el embarazo tiene exceso de glucosa, las mujeres que hacen hiperglicemia o que hacen diabetes gestacional, me van a generar niños de bajo peso al nacer. Esos niños van a hacer hiperinsulinemia, van a tener disminución de la proteína ligadora de hormona sexual y de la proteína ligadora de corticoides y por lo tanto hacen hiperandrogenismo, actividad adrenal prematura y finalmente terminan con el síndrome de ovario poliquístico. O sea, ya no es cuestión solo de ovarios, ya no es cuestión del adolescente, sino es cuestión de la mamá, ¿no? Entonces, esto es el cuadro que resume la patogénesis, ¿no? ¿Qué va a pasar con una mujer que hace ovario poliquístico? Primero, el gran problema, activación de la unidad pilosebácea por efecto de los andrógenos, acné, hirsutismo y en casos severos alopecia. La disfunción ovárica que me va a traer trastornos de fertilidad y posteriormente problemas de ovario. La virilización, la resistencia a la insulina que me da diabetes y los trastornos cardiovasculares. Entonces vean ustedes, en una mujer con ovario poliquístico tiene mayor riesgo para tener enfermedad vascular, enfermedad hepática no alcohólica, diabetes gestacional, trastornos alimentarios, trastornos afectivos, hipotiroidismo y autoinmunidad, ¿no? Entonces, el riesgo es cuando es obesa, cuando fuma, hipertensión arterial, cuando tiene aumento de LDL y el borderón HDL, intolerancia a la glucosa, enfermedad vascular cardíaca prematura en familia y enfermedad cardíaca subclínica. Entonces, juega todo ahora. En una paciente con ovario poliquístico se eleva LH sobre FSH, testosterona libre, es disminución de la proteína de la hormona sexual, elevación de insulina, elevación de testosterona, o sea, se altera completamente todo el sistema. Y pasa lo siguiente, conforme pasan los años en esta mujer con ovario poliquístico, primero acude porque tiene infertilidad, por problemas de ovulación. La estrona en gran cantidad me estimula endometrio, cáncer endometrial. La resistencia a la insulina me va a dar hiperinsulinemia y posteriormente diabetes, prodiabetes. Tengo cáncer de ovario, hipertensión y finalmente enfermedad cardiovascular. Esto es lo que les decía a ustedes. A través de la vida, en la vida fetal, ese niño estuvo en un ambiente con hiperandrogenismo materno. Esa niña nació con bajo peso al nacer. En adolescencia y edad fértil tuvo infertilidad, hiperandrogenismo, alteraciones menstruales, adrenalgia prematura, viene su menopausia y en la posmenopausia esta mujer tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, problemas cardiovasculares y cáncer de endometrio. Moraleja, es una salvajada no tratar a una paciente que tiene ovario poliquístico por lo que más adelante le puede ocurrir. Entonces, para terminando ya, ovario poliquístico es una enfermedad sistémica multifactorial. No solamente es evaluación del ginecólogo, ni del endocrinólogo o del cardiólogo, sino de todos. La fisiopatología es diversa, múltiples fenotipos imparten la fertilidad, problema cardiovascular y el tratamiento, cambio de estilo de vida y medicación para manifestaciones fenotípicas que no vamos a discutirlas. Como decían ustedes entonces, todos estos trastornos menstruales, hirsutismo, anticoncepción, salud sexual y posteriormente embarazo complicado con diabetes
permite un enfoque multidisciplinario. ¿Quién ve a mi ovario poliquístico? El pediatra, el dermatólogo, el ginecólogo, el endocrinólogo, el diabetólogo, el cardiólogo, el geriatra. Es decir, todos. Ya no es un proceso ginecológico solo. ¿No? Entonces, que quede el concepto entonces, lo último. Es el hiperandrogenismo un estado proinflamatorio. Por eso que la paciente tiene un estado prediabético y un estado de proenfermedad cardiovascular. No dejes entonces a tu paciente con ovario poliquístico 5 años, 10 años, 15 años sin tratarla, porque fácilmente vas a tener problemas más adelante, ¿no? Y eso era todo lo que les quería decir. Gracias.